Hoy, en Detrás de la Historia, viajaremos a los misterios más profundos del océano. Conocerás desapariciones imposibles como la de los fareros de las Islas Flannan, barcos errantes como el Baichimo o el Joyita, y tragedias que dieron origen a fantasmas marinos como el SS Valencia. Recordaremos expediciones perdidas en el hielo, tesoros hundidos como el de la Flor de la Mar o el Galeón San José, y criaturas imposibles como la serpiente marina de Gloucester. Historias reales documentadas, pero envueltas en un halo de leyenda que aún hoy siguen desafiando toda explicación. Relájate, ponte cómodo y bienvenido a Detrás de la Historia. Los fareros de las Islas Flannan, Escocia. En diciembre de 1900, el barco de suministro Hesperus se dirigía al faro de Eilean Mor, en el remoto archipiélago de Flannan, para llevar víveres y relevar a los 3 hombres que trabajaban allí como guardianes. Era una rutina habitual, pero al acercarse a la isla, la tripulación notó algo extraño. El faro, que debía emitir luz constante para guiar a los barcos, estaba apagado. Esa señal fue el primer indicio de que algo no marchaba bien. Cuando los marineros desembarcaron en la roca azotada por el viento, se encontraron con un silencio absoluto. La puerta del faro estaba cerrada, y dentro no había rastro de sus ocupantes. No se hallaron signos de violencia ni de lucha. Las camas estaban deshechas como si hubieran sido usadas recientemente, y la cocina mostraba restos de comida como si los hombres hubieran interrumpido una jornada normal para marcharse de repente. Todo estaba en orden, y, al mismo tiempo, nada tenía sentido. Una inspección más minuciosa reveló un detalle inquietante. El reloj del comedor se había detenido, y la lámpara del faro no había sido encendida durante varios días. Además, uno de los impermeables de trabajo seguía colgado en su lugar, lo que sugería que, al menos, uno de los fareros había salido al exterior sin protección contra el frío ni la tormenta. Ese gesto era extraño en hombres acostumbrados a la disciplina rigurosa de la vida en un faro, donde cada precaución podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los registros de servicio del faro ofrecieron las últimas pistas escritas de lo ocurrido. Estaban actualizados hasta el 15 de diciembre, y en ellos se hablaba de fuertes vientos, de marejadas y de un ambiente cargado de tensión entre los guardianes. Una de las notas describía un estado de temor inusual, lo cual desconcertó a los investigadores. 3 hombres experimentados, acostumbrados a la soledad y a las tormentas, parecían haber sentido algo más que simples condiciones meteorológicas adversas. Era como si el propio mar les hubiera transmitido una amenaza más grande de lo habitual, dejando en los papeles una huella inquietante de sus últimas horas conocidas. La inspección del interior del faro reveló algo todavía más intrigante. 2 de los impermeables de trabajo habían desaparecido, lo que indicaba que al menos 2 de los hombres habían salido al exterior protegidos contra las inclemencias del tiempo. Sin embargo, el tercero permanecía colgado en la entrada, lo que significaba que uno de ellos, quizá por prisa, descuido o porque se quedó atrás, había salido sin equiparse. Este pequeño detalle fue fundamental para alimentar las hipótesis posteriores, porque demostraba que la salida al exterior no fue planificada con calma, sino precipitada, como si algo los hubiera obligado a actuar de manera repentina. Los investigadores revisaron los alrededores y encontraron señales que parecían apuntar a un accidente natural. Una gran ola había golpeado con fuerza los acantilados del lado oeste de la isla, arrancando parte del equipo y dejando restos en la roca. Esa zona era especialmente peligrosa, pues los fareros debían asegurarse de que las grúas y cabrestantes que servían para izar suministros quedaran siempre firmes. Se concluyó que, probablemente, los 3 hombres habían salido a trabajar juntos y que fueron arrastrados por la violencia del mar en un momento de descuido. La idea de una ola gigante, capaz de llevarse a 3 adultos a la vez, encajaba en un lugar como Eilean Mor,
donde las tormentas del Atlántico descargaban toda su furia sin previo aviso. Pero este informe oficial, que parecía lógico sobre el papel, dejaba demasiados cabos sueltos. El primero y más evidente era la ausencia de cuerpos. Ni en los días posteriores, ni en semanas de búsqueda se hallaron restos de los fareros en el mar, ni en las costas cercanas. En condiciones normales, el océano habría devuelto alguno de los cadáveres o parte de sus pertenencias, pero no ocurrió nada de eso. El misterio se agravaba porque, aunque la tormenta fue real y durísima, los hombres de la zona eran expertos marineros y sabían muy bien cómo enfrentarse a ella. Que los tres desaparecieran al mismo tiempo parecía improbable, salvo que un factor inesperado hubiera intervenido. El informe oficial, redactado con prudencia, apostaba por el accidente natural como causa más probable. Sin embargo, no convenció a todo el mundo. El hecho de que los registros del faro mencionaran un temor inusual y que no existiera ninguna evidencia concluyente de lo sucedido alimentó un clima de sospechas. A partir de entonces, comenzaron a circular rumores que iban más allá de las explicaciones naturales. Se habló de violencia interna, de un posible enfrentamiento entre los propios fareros que acabó en tragedia, y también de desapariciones vinculadas a lo sobrenatural. El vacío de pruebas era en realidad el terreno perfecto para que la imaginación popular llenara los huecos con todo tipo de interpretaciones. Así, la historia de los fareros pasó de ser un informe frío y burocrático a convertirse en un enigma abierto, uno de esos casos donde lo oficial nunca termina de convencer, y donde cada detalle ausente se convierte en la semilla de una leyenda. En las aldeas de Escocia, especialmente en Lewis y en las Hébridas exteriores, la desaparición de los fareros se convirtió en tema de conversación durante meses. La teoría oficial de la ola gigante era conocida, pero muchos vecinos no la aceptaban del todo. En comunidades tan ligadas al mar, sabían bien lo devastadoras que podían ser las tormentas, pero también conocían la prudencia de los hombres que trabajaban en un faro. El hecho de que los tres se hubieran arriesgado a la vez, sin dejar a nadie dentro para vigilar, se interpretaba como algo fuera de lo común. Por eso, comenzaron a circular rumores de que los fareros no habían muerto, sino que habían sido arrebatados por fuerzas más allá de lo natural. Algunos hablaban de secuestros por parte de piratas o incluso de traficantes que, aprovechando el aislamiento del faro, habrían eliminado a los guardianes sin dejar rastro. Sin embargo, esta versión tenía poco sustento. En aquella época, la piratería en esas aguas estaba prácticamente extinguida, y además, no se encontró ninguna señal de intrusión en la isla. Aún así, la idea de que alguien había llegado de fuera para llevárselos caló en la imaginación popular, porque explicaba de manera más sencilla la ausencia de cuerpos. Otros relatos, más cargados de fantasía, recurrieron a viejas leyendas marinas de la región. En las Hébridas circulaban historias antiguas sobre seres que habitaban en las profundidades, desde sirenas hasta criaturas aladas vinculadas al mar. Según estos rumores, los fareros habían sido víctimas de esos seres, que se los llevaron como castigo por invadir un territorio sagrado. Estas versiones, aunque imposibles de comprobar, tenían fuerza porque conectaban con un imaginario muy presente en la cultura escocesa, el de un mar que no solo destruye, sino que también reclama lo que considera suyo. En paralelo, hubo quienes pensaron que la desaparición se debía a conflictos internos. La vida en un faro era dura, marcada por el aislamiento y la convivencia forzada entre pocos hombres. El tedio, la soledad y el clima extremo podían provocar tensiones psicológicas. Así, se empezó a hablar de una posible pelea entre los fareros que habría terminado en tragedia. Uno habría matado a los otros, y luego se habría arrojado al mar, o los tres se habrían enzarzado en un enfrentamiento fatal. La ausencia de pruebas reforzaba estas hipótesis, porque dejaba espacio para imaginar cualquier desenlace. Con el paso de los años, la desaparición dejó de ser únicamente un asunto local y se transformó en materia literaria y cultural. Poetas y escritores vieron en la historia un terreno fértil para el misterio. 3 hombres que desaparecen sin dejar rastro en una isla desierta, en un faro que debía simbolizar seguridad y vigilancia.
Uno de los primeros en dar forma poética a este enigma fue Wilfrid Wilson Gibson, que en 1912 publicó su poema Flannan Isle, donde presentaba la desaparición como un hecho imposible de explicar y cargado de un aura sobrenatural. Esa visión literaria tuvo gran impacto y terminó de fijar en la imaginación popular la idea de que lo ocurrido en 1900 no podía entenderse solo desde la lógica. La fuerza de la leyenda creció tanto que acabó incorporándose al folclore escocés y a la cultura marítima europea en general. Canciones, relatos y obras de teatro retomaron el caso, siempre añadiendo un matiz de misterio imposible, como si los fareros hubieran sido tragados por el mar o arrebatados por fuerzas invisibles. En el siglo XX, incluso el cine y la televisión se interesaron por el enigma, manteniéndolo vivo más allá del ámbito local. Hoy, más de un siglo después, el caso sigue considerándose una de las desapariciones más célebres vinculadas al mar, precisamente porque nunca se encontraron restos y porque lo que debió ser una simple tragedia natural terminó convertido en una de esas historias que parecen desafiar a la razón. El faro de Eilean Mor, desde entonces, no es recordado solo como una ayuda para los navegantes, sino como el escenario de una de las leyendas marítimas más inquietantes de Europa. El barco fantasma del Ártico. El SS Baichimo nació en 1914 en los astilleros de Lindholmens, en Gotemburgo, Suecia, bajo el nombre de Ångermanelven. Se trataba de un carguero de acero diseñado para resistir las difíciles rutas del norte de Europa. Con más de 1.300 toneladas de peso y una estructura reforzada, su construcción respondía a las necesidades de un comercio que, ya en vísperas de la Primera Guerra Mundial, exigía barcos robustos capaces de atravesar mares gélidos. Su primera etapa de servicio lo vinculó al tráfico de mercancías en el Báltico, donde demostró ser una embarcación fiable en aguas complicadas. En 1921, apenas terminada la guerra, el barco fue adquirido por la Hudson's Bay Company, una de las corporaciones más antiguas del mundo, con siglos de experiencia en el comercio de pieles en Canadá. Rebautizado como Baichimo, el navío fue destinado a las rutas árticas, transportando pieles, armas, alimentos y todo tipo de suministros entre los puestos de comercio que la compañía mantenía en las zonas más remotas de Alaska y Canadá. Su llegada a estas aguas lo convirtió en un pilar del comercio de la región, donde pocos barcos podían resistir las condiciones extremas del hielo y las tormentas del norte. En octubre de 1931, mientras realizaba una expedición de rutina, el Baichimo quedó atrapado en una densa capa de hielo marino frente a Barrow, en la costa norte de Alaska. Era un riesgo habitual en esas latitudes, y la tripulación, compuesta por unas 40 personas, sabía que había que esperar a que las corrientes liberaran al barco. Durante varios días, se intentó mantener el navío en condiciones de seguridad, pero las temperaturas descendieron rápidamente, y la posibilidad de que el hielo destrozara el casco era real. La compañía tomó entonces una decisión arriesgada: evacuar a la tripulación a tierra firme, instalar un refugio improvisado y abandonar el barco temporalmente. Lo más sorprendente ocurrió semanas después. Una tormenta violenta azotó la zona, y cuando las condiciones permitieron regresar al punto donde se había dejado encallado el Baichimo, descubrieron que ya no estaba allí. Contra toda lógica, el barco había conseguido liberarse del hielo y había reaparecido a varios kilómetros de distancia, navegando a la deriva. Estaba intacto, sin daños graves, y continuaba flotando como si nada hubiera pasado. Esa primera desaparición y reaparición marcó el inicio de su leyenda. Un barco al que parecía imposible hundir, que escapaba incluso a las garras del Ártico. Tras comprobar que el Baichimo había logrado liberarse del hielo, la Hudson's Bay Company organizó una expedición para intentar recuperarlo. Sin embargo, el invierno ártico ya estaba en pleno apogeo, y las condiciones resultaban demasiado hostiles para mantenerlo bajo control. Los intentos de volver a embarcar provisiones y mantenerlo operativo fracasaron,
y la empresa concluyó que conservarlo en servicio era demasiado costoso y arriesgado. Con gran pesar, la tripulación evacuó definitivamente el carguero en noviembre de 1931, convencida de que tarde o temprano acabaría hundiéndose. Se trataba de una decisión pragmática. Mejor abandonar el barco que arriesgar vidas humanas en un lugar donde cada día el hielo podía convertirse en una trampa mortal. Pero contra todo pronóstico, el Baichimo no se hundió. Apenas unas semanas después, fue avistado de nuevo navegando lentamente, atrapado en corrientes heladas pero aún en pie. Ese fue el inicio de una serie de encuentros que asombraron a marinos, cazadores de focas e inuit de la región. El carguero parecía moverse con vida propia, avanzando a la deriva durante meses sin tripulación que lo gobernara. Lo más llamativo era que se mantenía estable y resistente, desafiando las durísimas condiciones del Ártico como si estuviera diseñado para sobrevivir en soledad. Durante los años siguientes, la leyenda comenzó a tomar forma. Los inuit fueron de los primeros en narrar historias sobre aquel barco errante, que aparecía en la distancia envuelto en bancos de niebla para luego desaparecer como si se lo hubiera tragado el mar. A diferencia de otros barcos fantasmas, el Baichimo no era fruto de la imaginación o de antiguas supersticiones. Era un navío real, tangible, que se dejaba ver y que sin embargo nunca permanecía lo suficiente para ser capturado o remolcado. Esa cualidad le otorgaba un aire de misterio mucho mayor, porque demostraba que el fenómeno de los barcos fantasmas podía ocurrir en pleno siglo XX, con un caso documentado y contemporáneo. Lo más inquietante era que en varias ocasiones se intentó abordarlo. Algunos grupos de marineros y exploradores se acercaron con la intención de tomar posesión del barco y remolcarlo a puerto, pero el mal tiempo, el hielo y la inestabilidad de la zona siempre frustraban esos intentos. El Baichimo, de una forma que parecía casi intencional, volvía a perderse entre tormentas y capas de hielo. Para muchos, aquello era una simple coincidencia climática. Pero para quienes habían visto al barco de cerca, la sensación era otra. Un navío que no quería ser reclamado, condenado a vagar eternamente por las aguas heladas del Ártico. En 1939 se produjo uno de los episodios más sonados en torno al Baichimo. Una expedición marítima logró localizarlo en condiciones relativamente buenas y decidió abordarlo para intentar salvarlo. Durante varias horas, los hombres subieron a cubierta y comprobaron que gran parte del barco seguía intacta, aunque el interior estaba ya deteriorado por la humedad y el frío. La idea era remolcarlo hasta un puerto seguro, pero el clima ártico volvió a imponerse. Una tormenta repentina obligó a la tripulación a retirarse y dejar el navío a su suerte. Cuando las condiciones mejoraron, el Baichimo había desaparecido otra vez, como si el mar se hubiera asegurado de proteger su secreto. En los años siguientes, especialmente durante las décadas de 1940 y 1950, los avistamientos del Baichimo se hicieron frecuentes. Cazadores de focas, pescadores e incluso vuelos de reconocimiento informaban de un gran carguero de acero que aparecía entre los bloques de hielo, navegando sin rumbo fijo. Cada testimonio coincidía en el mismo detalle. El barco seguía siendo reconocible, sólido, como si el tiempo apenas lo desgastara. Esta resistencia inexplicable reforzaba su leyenda. Mientras otros barcos quedaban atrapados y eran destruidos en cuestión de meses, el Baichimo desafiaba las leyes de la naturaleza ártica durante décadas. Los inuit de la región comenzaron a transmitir relatos en los que el Baichimo adquiría un carácter casi sobrenatural. Lo describían como un barco maldito, condenado a errar por las aguas heladas sin poder descansar. En algunos pueblos se afirmaba que verlo de cerca era presagio de desgracias, como tormentas, accidentes o la pérdida de presas en las expediciones de caza. Estas narraciones, transmitidas de boca en boca, terminaron mezclando lo real con lo legendario y dieron al Baichimo una identidad mítica que lo colocaba en el mismo nivel que los grandes barcos fantasmas del pasado, como el holandés errante, pero con la diferencia de que este era un caso moderno y comprobable. La fama del Baichimo empezó a expandirse más allá del Ártico. Artículos de prensa y revistas náuticas
comenzaron a llamarlo el barco fantasma del norte y lo presentaban como una rareza del mundo marítimo. No era un simple rumor o un cuento de marineros. Había registros oficiales de sus avistamientos y testigos creíbles que lo habían visto con sus propios ojos. Esa mezcla de hechos verificables y ausencia de final, ya que nunca se hundía ni era capturado, lo convirtió en un misterio perfecto, una historia real que parecía escrita para alimentar leyendas. En 1969, casi 4 décadas después de haber sido abandonado por su tripulación, se produjo el último avistamiento confirmado del Baichimo. Un grupo de inuits informó haberlo visto atrapado en el hielo al norte de Alaska. El barco seguía allí, reconocible, oxidado pero entero, como un espectro metálico que se negaba a desaparecer. Nadie intentó recuperarlo. Para entonces, su fama de navío maldito estaba tan extendida que la mayoría lo veía como parte inseparable del paisaje ártico, un testigo silencioso de lo inhóspito y lo inexplicable. Ese avistamiento marcó el final documentado de su existencia, aunque nunca se encontró ni su casco hundido ni restos que confirmaran su destino final. La ausencia de un hundimiento registrado convirtió al Baichimo en un caso único en la historia marítima. Los barcos suelen tener un final claro: naufragios, incendios, desguaces, pero este carguero se desvaneció en el tiempo, sin despedida, sin dejar pruebas de su final. Esa falta de cierre alimentó su leyenda, y muchos comenzaron a hablar de él como de un fantasma real, un barco condenado a navegar eternamente por los hielos, apareciendo y desapareciendo como si desafiara las leyes de la lógica. No era solo un misterio del mar, era también un símbolo del poder del Ártico para guardar secretos que los humanos nunca logran descifrar. Hoy, el Baichimo ocupa un lugar privilegiado en el imaginario de los barcos fantasma. A diferencia de historias nacidas de la superstición o la mitología, este caso tiene documentos, testigos y décadas de avistamientos que lo hacen indiscutiblemente real. Su destino final sigue siendo un enigma. Se hundió finalmente bajo el peso del hielo. Permanece atrapado en algún lugar remoto del océano Ártico, oculto de la vista humana. La falta de respuestas lo ha convertido en una de las leyendas marítimas más sólidas del siglo XX, demostrando que incluso en tiempos modernos aún hay misterios que resisten ser resueltos. El mercante M.V. Joyita. El M.V. Joyita fue construido en 1931 en los astilleros de Los Ángeles como un lujoso yate privado encargado por el director de cine Roland West. Con más de 20 metros de eslora y un diseño robusto de casco de madera reforzada, su nombre, que en español significa pequeña joya, reflejaba la ambición inicial de ser una embarcación elegante, segura y duradera. Sin embargo, con el paso de los años dejó atrás su faceta de yate exclusivo y vivió una transformación que lo llevaría a convertirse en uno de los barcos más enigmáticos del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Joyita fue requisado por la Marina de los Estados Unidos y reconvertido en patrullero costero. Su resistencia lo hizo útil en misiones de transporte y vigilancia en el Pacífico, una región donde los barcos ligeros pero sólidos eran esenciales. Terminada la guerra, regresó a manos civiles, pero ya no como embarcación de recreo, sino como navío de trabajo. Pasó por varias reparaciones y adaptaciones que lo transformaron en carguero, destinado a cubrir rutas comerciales en islas remotas del Pacífico Sur, un entorno donde la fiabilidad de una nave podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. En 1955, el Joyita estaba en manos de su último propietario, el capitán británico Thomas H. Dusty Miller, un marino experimentado que había trabajado durante años en aguas de Oceanía. La nave era considerada resistente gracias a su construcción de madera, combinada con compartimentos que lo hacían prácticamente insumergible. Aunque presentaba problemas mecánicos frecuentes y necesitaba mantenimiento constante, era un barco que, en teoría, podía sobrevivir incluso con averías graves.
El 3 de octubre de ese mismo año, el Joyita zarpó desde Apia, en Samoa, con rumbo a las islas Tokelau, en lo que debía ser un viaje corto de apenas 2 días. A bordo viajaban 25 personas entre tripulación y pasajeros, incluyendo comerciantes, médicos y familias que se trasladaban con sus pertenencias. Además, transportaba unas 4 toneladas de carga variada: alimentos, suministros médicos, madera e incluso materiales que serían destinados a los pequeños poblados de las islas. Nadie sospechaba que aquel trayecto rutinario, en un barco que muchos consideraban confiable a pesar de sus problemas, terminaría convirtiéndose en uno de los mayores enigmas marítimos del siglo XX. El viaje del Joyita debía ser breve y sin complicaciones. Apenas unas 270 millas náuticas entre Apia, en Samoa, y las islas Tokelau. Sin embargo, cuando pasaron los días y el barco no llegó a su destino, la preocupación se transformó en alarma. El retraso era inusual, pues incluso con problemas técnicos, un navío de ese tamaño habría sido avistado por otras embarcaciones que transitaban por la zona. Las autoridades coloniales británicas organizaron una operación de búsqueda que incluyó barcos y aviones, peinando durante varias semanas el trayecto que debía haber seguido. A pesar de los esfuerzos, no se encontró ni rastro de la nave ni de las 25 personas que iban a bordo. La desaparición comenzó a adquirir un aire inquietante. Un barco robusto y bien conocido parecía haberse esfumado en un océano abierto, donde en teoría resultaba casi imposible ocultar una embarcación de ese tamaño. Un mes después, el 10 de noviembre de 1955, la sorpresa fue mayúscula. Un avión avistó un navío a la deriva a más de 1000 kilómetros al oeste de la ruta original del Joyita. Al acercarse, confirmaron que se trataba del mercante desaparecido. Estaba flotando en condiciones extrañas, inclinado de un lado, con el casco todavía en buen estado y sin señales de hundimiento. Para muchos, el hallazgo fue aún más desconcertante que su desaparición inicial, porque demostraba que el barco había resistido y que no había naufragado, lo que planteaba una pregunta inmediata: ¿por qué lo habían abandonado sus tripulantes? La inspección del interior reveló detalles que alimentaron el misterio. La radio estaba averiada, con cables cortados, lo que sugería que en algún momento habían intentado repararla sin éxito. Los relojes de a bordo estaban detenidos a las 10:25, lo que marcaba un instante congelado en el tiempo, aunque no se sabía si correspondía al momento en que se produjo la evacuación. Las luces seguían encendidas gracias al generador, lo que indicaba que el abandono había sido reciente y precipitado. Más extraño aún, en la cocina había comida preparada, como si hubiera sido dejada de golpe en mitad de una rutina cotidiana. El detalle más alarmante fue la ausencia de los botes salvavidas y del equipo de emergencia. Todo indicaba que los pasajeros y la tripulación habían abandonado el barco de manera organizada, llevándose los medios de escape, pero lo desconcertante era que no había ninguna razón evidente para hacerlo. El casco estaba intacto, y por su diseño el Joyita era prácticamente insumergible. No había daños graves ni signos de incendio o explosión. En circunstancias normales, quedarse en el barco habría sido más seguro que lanzarse al océano abierto en botes pequeños. Esta aparente contradicción convirtió el caso en un enigma mayor. Los 25 ocupantes habían tomado una decisión irracional: abandonar un refugio seguro en medio del Pacífico para internarse en aguas inmensas, donde sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Al continuar la investigación a bordo del Joyita, los oficiales comprobaron que los botes salvavidas y gran parte del equipo de emergencia habían desaparecido. No había señales de lucha ni evidencias de que hubieran sido robados, lo que reforzaba la idea de que la tripulación había abandonado el barco de manera voluntaria y organizada. Se revisaron los compartimentos, y aunque había filtraciones de agua en la sala de máquinas, estas no comprometían la flotabilidad. De hecho, la propia estructura del barco, diseñada con flotadores de corcho y madera sólida, lo hacía prácticamente imposible de hundir, incluso con averías graves. El hallazgo planteaba una paradoja.
¿Por qué abandonar un navío insumergible para lanzarse al océano abierto en pequeñas embarcaciones, expuestos a tormentas y a la deriva? El detalle de la radio averiada complicó aún más el enigma. Los cables habían sido cortados de manera deliberada, probablemente como intento desesperado de reparación, pero sin lograr restablecer la comunicación. Este fallo fue decisivo. Aislados en pleno Pacífico, sin poder pedir ayuda y con el motor principal averiado, la tripulación quizá creyó que el barco acabaría hundiéndose. La hipótesis oficial de la investigación concluyó que el capitán, Thomas H. Miller, habría tomado la decisión de evacuar por miedo a que la nave se fuera a pique. Sin embargo, esta conclusión fue muy criticada por expertos navales, que consideraban inconcebible que un capitán experimentado abandonara una embarcación que aún flotaba con firmeza. Los relojes parados y las luces encendidas fueron interpretados como señales de que la evacuación ocurrió de forma apresurada, sin tiempo de seguir protocolos ni de dejar constancia en los registros de navegación. Todo parecía indicar que la decisión se tomó bajo gran presión, quizá en medio de la noche, cuando la visibilidad era mínima y la tensión psicológica máxima. A pesar de ello, no había ninguna evidencia de que existiera un peligro inminente, lo que dejaba la sensación de que algo más debía haber influido en esa decisión desesperada. La explicación oficial nunca convenció del todo. Si bien era cierto que el motor estaba dañado y que el generador fallaba con frecuencia, abandonar un barco de esas características seguía siendo un error fatal. Lo más inquietante era que, a diferencia de otros naufragios, en este caso no se hallaron restos de los ocupantes, ni cadáveres, ni chalecos, ni objetos personales flotando en el mar. Era como si los 25 hombres, mujeres y niños que iban a bordo se hubieran desvanecido por completo tras dejar el barco. Ese vacío absoluto de pruebas convirtió al Joyita en un misterio de mayor envergadura, comparable al del Mary Celeste, pero con el agravante de que había ocurrido en pleno siglo XX, en una era con mejores recursos de búsqueda y rescate. Con el paso de los años, la falta de respuestas dio lugar a una cascada de teorías que intentaban explicar lo que había sucedido con la tripulación del Joyita. Una de las más comentadas fue la posibilidad de un motín. Según esta hipótesis, los problemas mecánicos y el aislamiento pudieron generar tensiones a bordo, lo que habría desencadenado un enfrentamiento entre marineros y el capitán Thomas H. Miller. Sin embargo, la ausencia de signos de violencia en el barco debilitaba esta versión, aunque no la descartaba por completo, ya que un motín seguido de evacuación organizada podría justificar la falta de cadáveres. Otra teoría que ganó fuerza fue la de un ataque pirata. Aunque en la década de 1950 la piratería en el Pacífico Sur no era común, la idea de que una embarcación pequeña hubiera interceptado al Joyita no era imposible. Bajo esta versión, los piratas habrían secuestrado a los tripulantes y pasajeros, dejando el barco a la deriva. El hecho de que la carga principal siguiera a bordo, incluyendo objetos valiosos como suministros médicos y materiales, complicaba esta explicación, ya que resultaba extraño que unos piratas no se llevaran nada. Aún así, en una región tan extensa y con tantos lugares remotos, la posibilidad de que un acto criminal quedara sin rastro no podía descartarse. El clima de la Guerra Fría también influyó en las especulaciones. Algunos pensaron que el barco pudo haber sido interceptado por fuerzas militares en maniobras secretas o incluso por submarinos japoneses que todavía patrullaban en la zona tras la Segunda Guerra Mundial. Estas teorías se alimentaban de rumores locales y del silencio de las autoridades sobre ciertos aspectos del caso, lo que reforzaba la sensación de encubrimiento. Al no hallarse nunca los restos humanos, muchos concluyeron que el misterio era demasiado incómodo para ser explicado oficialmente. Con el tiempo, la historia del Joyita pasó de ser un expediente inconcluso a convertirse en leyenda. Su hallazgo a la deriva, intacto pero vacío, lo convirtió en el equivalente moderno del Mary Celeste, un barco que parecía maldito, condenado a flotar sin rumbo después de que su tripulación desapareciera para siempre. En el Pacífico, se ganó la fama de barco fantasma, y hasta hoy sigue siendo uno de los enigmas marítimos más comentados del siglo XX.
Un caso donde lo real y lo inexplicable se entrelazan para alimentar una de las historias más inquietantes del océano. El trimarán Teignmouth Electron y Donald Crowhurst. Donald Crowhurst nació en 1932 en India, cuando todavía era colonia británica, y se trasladó de joven a Inglaterra tras la independencia. Desde temprano mostró un perfil inquieto. Era ingeniero electrónico, inventor aficionado y empresario, pero también alguien que vivía con constantes dificultades financieras. No era un navegante profesional. Apenas tenía experiencia en competiciones locales, aunque siempre se sintió atraído por el mar. Su carácter combinaba ambición y vulnerabilidad, rasgo que lo llevaría a protagonizar una de las historias más desconcertantes de la navegación moderna. En 1968, el periódico The Sunday Times anunció la Golden Globe Race, la primera regata en solitario alrededor del mundo. Sin escalas, era un desafío sin precedentes. Dar la vuelta al planeta enfrentándose a los mares del sur y al aislamiento absoluto sin posibilidad de apoyo externo. El ganador recibiría no solo fama mundial, sino también un premio económico significativo. Para Crowhurst, la regata se presentó como la oportunidad de su vida, un escaparate donde podía demostrar su ingenio y, al mismo tiempo, escapar de las deudas que amenazaban con hundir su empresa de inventos. Para competir, encargó la construcción de un barco especial, el Teignmouth Electron, un trimarán diseñado para ser rápido, ligero y resistente. Crowhurst lo equipó con dispositivos ideados por él mismo, como sistemas de navegación y equipos electrónicos que, en teoría, le darían ventaja sobre sus rivales. Sin embargo, la construcción estuvo llena de retrasos, problemas de financiación y dudas sobre la resistencia de la embarcación. Muchos lo consideraban un experimento arriesgado más que un velero preparado para enfrentar las aguas más peligrosas del mundo. Cuando llegó el día de la salida, Crowhurst ya estaba en clara desventaja. Mientras otros competidores habían partido en verano, aprovechando el clima más favorable, él se vio obligado a zarpar en octubre de 1968, desde Teignmouth, un pequeño puerto en la costa sur de Inglaterra. Su barco no estaba completamente listo, y los expertos sabían que las posibilidades de que completara la regata eran mínimas. Sin embargo, Crowhurst embarcó con determinación, presionado por el prestigio, el miedo al fracaso y las deudas que lo acosaban en tierra firme. Esa mezcla de ambición personal y circunstancias adversas marcó el inicio de una travesía que terminaría en tragedia y enigma. Apenas iniciada la travesía, Crowhurst descubrió que el Teignmouth Electron no estaba a la altura del reto. El trimarán comenzó a mostrar filtraciones de agua y problemas estructurales que lo hacían muy vulnerable en mar abierto. Los sistemas de navegación que había diseñado con tanta confianza se mostraban poco fiables, y la propia estabilidad del barco quedaba en entredicho. Consciente de que adentrarse en el Atlántico Sur y después en los mares del Índico podía convertirse en una condena segura, Crowhurst empezó a sentir el peso del error. Se había embarcado en un desafío colosal, sin el barco adecuado y sin la experiencia necesaria para sobrevivirlo. La presión psicológica creció día a día, a miles de kilómetros de la seguridad de la costa inglesa. Con el Atlántico cada vez más hostil, se enfrentaba a una disyuntiva terrible: seguir adelante y arriesgar la vida en una embarcación defectuosa, o abandonar y volver a Inglaterra, enfrentándose a la ruina económica y la humillación pública. La regata estaba siendo seguida por periodistas y patrocinadores, y su fracaso sería interpretado no solo como derrota personal, sino como estafa hacia quienes habían confiado en su proyecto. En medio de esta desesperación, Crowhurst tomó una decisión que cambiaría su destino. En lugar de continuar hacia el Cabo de Buena Esperanza, optó por quedarse en el Atlántico, navegando en círculos y fingiendo que seguía la ruta oficial. Para ello comenzó a enviar mensajes de radio con posiciones falsas, simulando progresos que nunca hacía. De esta manera, mantenía la ilusión de que estaba en carrera, mientras en realidad se movía en zonas más seguras. Era un fraude calculado,
que le permitiría ganar tiempo y quizás regresar a puerto cuando todo hubiera terminado, esperando que nadie descubriera el engaño. Lo que no imaginaba era que, a medida que otros competidores abandonaban por accidentes o cansancio, su avance ficticio lo colocaba en posición privilegiada. Para el público y para los organizadores, Crowhurst parecía estar logrando una hazaña extraordinaria. Resistía en solitario y avanzaba a gran velocidad. Lo que empezó como un intento de ganar tiempo se convirtió en una trampa aún mayor. Ahora no solo debía sostener la mentira, sino que corría el riesgo de ser proclamado vencedor de la regata, lo que inevitablemente llevaría a una revisión detallada de su recorrido y a la exposición de su fraude, aislado en medio del mar. Su dilema pasó de ser físico a convertirse en un tormento psicológico insoportable. Durante meses, Crowhurst se mantuvo en el Atlántico, navegando en círculos y ajustando sus informes para dar la apariencia de un viaje real alrededor del mundo. Sus cuadernos de bitácora muestran con precisión esta doble vida. En unas páginas, escribía las posiciones falsas que enviaba por radio, mientras que en otras registraba su ubicación auténtica y las preocupaciones crecientes por el engaño que había puesto en marcha. Esta duplicidad lo desgastaba cada día más, porque debía inventar un relato de éxito mientras vivía la realidad de un encierro cada vez más claustrofóbico. El aislamiento fue minando su salud mental. Durante semanas enteras, Crowhurst no tuvo contacto humano, y su único vínculo con el exterior eran las comunicaciones de radio que él mismo manipulaba. La soledad, unida al peso del fraude y al miedo constante a ser descubierto, lo empujó hacia un estado de tensión insostenible. Cada nueva transmisión que lo colocaba más cerca de la victoria lo condenaba aún más, porque sabía que nunca podría demostrar un recorrido que no había hecho. A medida que sus rivales abandonaban la competición, su ficción se volvía más peligrosa. Ahora era uno de los candidatos reales a ganar el premio, algo que nunca había previsto ni deseado. El 10 de julio de 1969, un carguero británico encontró al Tynemouth Electron a la deriva en el Atlántico, sin tripulación a bordo. El barco estaba en condiciones relativamente buenas. No presentaba daños graves ni señales de naufragio. Lo inquietante fue lo que se encontró dentro. En el interior había víveres en buen estado, ropa seca y materiales perfectamente utilizables, lo que descartaba un abandono forzoso por problemas técnicos. Pero lo más revelador fueron los cuadernos de Crowhurst, diarios donde el navegante había registrado no solo su ruta real y falsa, sino también sus pensamientos más íntimos en las últimas semanas. La lectura de esos cuadernos reveló el deterioro profundo de su mente. En sus últimos escritos, Crowhurst mezclaba reflexiones filosóficas con delirios místicos y frases incoherentes. Se obsesionaba con el paso del tiempo, con el concepto de verdad y mentira, y parecía debatirse entre la confesión y la rendición. Sus notas finales mostraban a un hombre atrapado en su propia mentira, aislado en un océano inmenso y enfrentándose a la posibilidad de que todo terminara en humillación pública. La conclusión oficial fue que, en un estado de desesperación y colapso mental, Donald Crowhurst probablemente se arrojó al mar, desapareciendo para siempre. La versión oficial sostenía que Crowhurst, superado por la presión de su fraude y por el deterioro de su salud mental, se había arrojado al mar en un acto de suicidio. Esta hipótesis era coherente con sus últimos escritos, cargados de pensamientos obsesivos y frases desconectadas de la realidad. Sin embargo, no todos aceptaron esa conclusión sin reservas. La ausencia de un cuerpo siempre dejó abierta la puerta a otras interpretaciones, y el misterio de su desaparición alimentó especulaciones que aún hoy siguen vivas. Algunos investigadores y periodistas plantearon que quizá no se trató de un suicidio deliberado, sino de un accidente. El Tynemouth Electron navegaba en condiciones complicadas, y un resbalón, una caída al agua durante una reparación o incluso una crisis de agotamiento podrían haber provocado que Crowhurst desapareciera sin intención de hacerlo. Esta versión lo muestra no como un hombre que decidió su destino, sino como una víctima de la soledad, el cansancio y las circunstancias extremas de la travesía.
No faltaron, sin embargo, teorías más audaces. Una de las más comentadas fue que Crowhurst habría fingido su muerte para escapar definitivamente de sus deudas y responsabilidades. Según esta hipótesis, pudo haber abandonado el barco deliberadamente y buscado refugio en algún lugar remoto del Atlántico o incluso en América del Sur, donde habría empezado una nueva vida bajo otra identidad. Aunque no hay pruebas sólidas que respalden esta idea, la sola posibilidad de que hubiera sido capaz de llevar su engaño hasta el extremo absoluto fascinó al público y convirtió su historia en mito. Con el paso del tiempo, Donald Crowhurst dejó de ser visto solo como un hombre que fracasó en una regata. Su figura encarna la tensión entre la ambición y la fragilidad humana, entre el deseo de alcanzar la gloria y el peso de sostener una mentira. El Tynemouth Electron, abandonado en una playa del Caribe años después, se convirtió en un símbolo de ese destino trágico y enigmático. Su historia sigue inspirando libros, documentales y películas, porque más allá de la verdad sobre su final, Crowhurst representa la soledad extrema del océano y la delgada línea que separa la razón de la locura. El naufragio del SS Valencia. El SS Valencia fue un transatlántico de vapor construido en 1882 en Filadelfia por el astillero William Cramp, Sons. Tenía un casco de hierro de 77 metros de eslora y 1.598 toneladas de registro bruto. Originalmente sirvió para la compañía Red Deal Line, en rutas entre Nueva York y Venezuela, pero a finales del siglo XIX fue vendido a la Pacific Coast Steamship Company, que lo empleó en trayectos a lo largo de la costa del Pacífico. Aunque era un barco fiable para viajes cortos, no estaba diseñado para enfrentarse a las aguas más traicioneras del noroeste, conocidas por sus tormentas repentinas y su costa rocosa. Incluso había sido usado durante la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 como transporte de tropas, lo que mostraba su versatilidad, pero también su desgaste tras décadas de servicio. El 20 de enero de 1906, el Valencia zarpó de San Francisco con destino a Seattle, haciendo escala prevista en Victoria, Columbia Británica. A bordo viajaban aproximadamente 108 pasajeros y unos 65 tripulantes, bajo el mando del capitán Oscar Marcus Johnson, un marino experimentado con 12 años de servicio en la compañía. El barco partió con buen tiempo, pero pronto se vio envuelto en una serie de tormentas que lo obligaron a depender de la navegación por estima, es decir, calcular la posición a ojo con rumbo y distancia recorrida, ya que la visibilidad era nula y no se podían usar referencias costeras. El error de cálculo fue fatal. Creyendo encontrarse más al sur de lo que realmente estaba, el capitán Johnson ordenó virar hacia lo que pensaba que era la entrada del estrecho de Juan de Fuca, el paso hacia Seattle y Victoria. En realidad, el Valencia estaba más al norte y se dirigía directamente contra una de las costas más peligrosas de Vancouver Island. La tripulación solo se dio cuenta del error cuando ya era demasiado tarde, poco después de las 11 de la noche del 22 de enero. El buque chocó contra un arrecife cerca de Pachena Point, en una zona que desde hacía tiempo los marineros llamaban el cementerio del Pacífico. El impacto destrozó el casco y atrapó al Valencia contra las rocas. La furia del mar impidió toda maniobra de retroceso y rápidamente el barco comenzó a inundarse. La tripulación trató de organizar la evacuación, pero la combinación de oscuridad, olas gigantes y falta de coordinación hizo que los primeros intentos fracasaran. Varios botes salvavidas fueron lanzados apresuradamente, pero casi todos se volcaron o se estrellaron contra las rocas cercanas. Así empezó una de las noches más trágicas de la historia marítima del Pacífico Norte, donde el barco quedó atrapado bajo una tormenta implacable, y los pasajeros se aferraban a la esperanza de que llegara ayuda desde tierra. Las horas posteriores al encallamiento fueron caóticas, y marcaron la diferencia entre la vida y la muerte para los pasajeros y tripulantes. El impacto contra el arrecife había destrozado varias secciones del casco, y el agua entraba con rapidez en las cubiertas inferiores. Sin embargo, el Valencia no se hundió de inmediato. Quedó encajado contra las rocas,
lo que dio a sus ocupantes una mínima oportunidad de organizar un plan de evacuación. La tormenta, sin embargo, hacía imposible cualquier operación ordenada. La oscuridad de la noche, la lluvia intensa y las olas de más de 6 metros golpeaban con tal violencia que incluso mantenerse en pie en cubierta era un desafío. El capitán Johnson y sus oficiales intentaron organizar el lanzamiento de los botes salvavidas. El Valencia contaba con 7 botes y 3 balsas de emergencia, suficientes en teoría para evacuar a todos. Pero la práctica fue muy diferente. Los primeros botes se arriaron sin disciplina. Algunos se llenaron demasiado rápido, sin tripulación experimentada, y terminaron volcados en cuestión de minutos. Otros se estrellaron contra las rocas apenas tocaron el agua. Solo un par lograron alejarse lo suficiente del casco, aunque uno de ellos también fue tragado por las olas poco después. Al amanecer del 23 de enero, la situación se volvió aún más dramática. Desde la costa, a apenas unos cientos de metros, algunos testigos locales y rescatistas improvisados podían ver claramente al Valencia atrapado en el arrecife, con decenas de personas apiñadas en la cubierta. Sin embargo, el acantilado que separaba la costa del mar hacía imposible cualquier ayuda inmediata. Los sobrevivientes en cubierta gritaban desesperadamente, extendiendo los brazos hacia tierra, mientras la distancia y el mar embravecido hacían que la ayuda pareciera a la vez tan cercana y tan inalcanzable. Uno de los episodios más trágicos fue la lenta agonía que vivieron los pasajeros mientras esperaban rescate. Las olas arrastraban constantemente a quienes intentaban sujetarse a las barandillas o buscaban trepar por las jarcias. Algunos padres ataron a sus hijos al cuerpo con cinturones en un intento desesperado por mantenerlos juntos en caso de ser arrastrados al mar. Con el paso de las horas, el agotamiento y el frío extremo empezaron a cobrar víctimas adicionales. Quienes no fueron arrastrados por las olas sucumbieron al choque térmico y al cansancio. Mientras tanto, en tierra, los primeros equipos enviados por las autoridades apenas podían avanzar entre la espesa selva costera y el terreno abrupto, lo que condenó a la mayoría de los pasajeros a enfrentarse solos a la furia del Pacífico. Cuando la noticia del encallamiento llegó a las autoridades portuarias, la United States Life Saving Service y la Pacific Coast Steamship Company reaccionaron enviando buques de rescate desde Seattle y Victoria. El primero en zarpar fue el SS Queen, seguido por el SS Salvor, y más tarde por el SS City of Topeka. Sin embargo, las duras condiciones meteorológicas retrasaron su llegada. El viento huracanado y la mar gruesa hicieron que los barcos tardaran mucho más de lo previsto en alcanzar la zona. Esa demora fue crucial, pues el Valencia se deterioraba con cada hora que pasaba. En paralelo, los guardacostas de tierra firme intentaron abrirse paso hacia la costa donde se encontraba el barco. No era una tarea sencilla. La costa oeste de la isla de Vancouver era un terreno hostil, cubierto de selva densa, acantilados abruptos y sin caminos transitables. Los rescatistas debían abrirse paso a machetazos entre la vegetación y enfrentarse a laderas empinadas y lodazales. Avanzaban tan lentamente que, cuando llegaron a un punto cercano al lugar del naufragio, ya habían pasado más de 30 horas desde el encallamiento. Lo único que pudieron hacer fue observar impotentes el desastre desde la cima de los acantilados. Mientras tanto, en el Valencia, el mar continuaba cobrando vidas. Las olas arrastraban fragmentos del barco, maderas y aparejos, con pasajeros aún aferrados a ellos. Varios testigos en tierra declararon haber visto escenas dantescas. Mujeres y niños en cubierta que se aferraban unos a otros antes de ser engullidos por una ola. Marineros intentando remar en improvisadas balsas de madera y pasajeros que, en su desesperación, se lanzaban al mar buscando la improbable salvación. Todo esto sucedía a plena vista de los rescatistas en los acantilados, que escuchaban los gritos y sabían que nada podían hacer para detener la tragedia. Cuando los primeros barcos de rescate finalmente alcanzaron la zona, la catástrofe ya estaba prácticamente consumada. El Valencia había quedado destrozado. Solo sobresalía parte de su proa, con un puñado de sobrevivientes que aún resistían.
Un intento desesperado de tender una línea desde la costa fracasó al romperse la cuerda bajo la violencia de las olas. El último grupo de tripulantes que quedaba en cubierta fue barrido poco después, ante la mirada impotente de quienes los observaban desde tierra. En total, solo 37 personas sobrevivieron, todos hombres. Ninguna mujer ni niño logró salir con vida del naufragio, lo que convirtió al desastre en una herida aún más dolorosa para la memoria colectiva. Décadas después de la tragedia, el Valencia volvió a ocupar titulares gracias a un hallazgo que reavivó el misterio. En 1933, 27 años después del naufragio, un grupo de pescadores encontró a la deriva el bote salvavidas número 5 del transatlántico. Lo sorprendente no fue solo su identificación, sino su estado. Estaba prácticamente intacto, con los remos en su sitio y sin grandes daños en su estructura de madera. La noticia desconcertó a los expertos, ya que era inconcebible que un bote de ese tipo hubiera sobrevivido tanto tiempo en las duras condiciones del Pacífico Norte sin haberse desintegrado. Para muchos, aquel hallazgo era casi tan inquietante como el propio naufragio. Este suceso coincidió con la consolidación del nombre con el que se bautizó al tramo costero, donde encalló el Valencia, el Cementerio del Pacífico. La zona ya había sido testigo de numerosos hundimientos antes de 1906 y continuó acumulando tragedias navales a lo largo del siglo XX. Sin embargo, fue el desastre del Valencia el que dio forma definitiva a esa reputación oscura. Para los marineros y pescadores locales, aquel litoral no era solo peligroso por su geografía y sus corrientes traicioneras, sino también por la carga espiritual de las vidas perdidas que, según la tradición oral, nunca abandonaron del todo la costa. Con el paso de los años, surgió la leyenda del barco fantasma del Pacífico. Pescadores aseguraban que, en noches de tormenta, se podía ver un transatlántico iluminado luchando contra las olas, con siluetas humanas en cubierta que parecían gritar pidiendo ayuda antes de desvanecerse entre la niebla. Algunos afirmaban que las voces se oían incluso desde tierra, como un eco de la tragedia repetido en el tiempo. Estos relatos, transmitidos de generación en generación, convirtieron al Valencia en algo más que un naufragio histórico, en un símbolo del poder implacable del mar y en una advertencia para quienes se atrevían a surcar el cementerio del Pacífico. La expedición Franklin. La primera mitad del siglo XIX estuvo marcada por la obsesión británica por conquistar el Ártico. No se trataba solo de un reto geográfico, sino de una cuestión de prestigio imperial. Ser la nación que descubriera y dominara el paso del noroeste, la ansiada ruta marítima que conectaría Europa con Asia, atravesando las gélidas aguas del norte de Canadá. En ese contexto se gestó la expedición de 1845 al mando de Sir John Franklin, un oficial de la Royal Navy que ya contaba con experiencia en exploraciones previas en el Ártico y en Australia, y que fue elegido a pesar de sus 59 años y una salud que no era la más óptima. Su prestigio, sin embargo, lo convertía en un candidato ideal para liderar una misión que debía ser histórica. Los barcos seleccionados fueron el HMS Erebus y el HMS Terror, naves robustas que ya habían participado en viajes anteriores al Ártico bajo el mando de James Clark Ross. Ambos fueron especialmente adaptados para resistir las condiciones extremas. Se reforzó su casco con placas de hierro para resistir el hielo. Se instalaron sistemas de calefacción a vapor para los camarotes y se cargaron con provisiones suficientes para 3 años, incluyendo carne enlatada, galletas, chocolate, ron y medicinas. En ese momento, se creía que ningún detalle había sido dejado al azar, y la expedición fue considerada como una de las mejor equipadas jamás organizadas por el almirantazgo británico. A bordo viajaban 129 hombres cuidadosamente seleccionados, marineros, oficiales, médicos e incluso botánicos encargados de recolectar muestras naturales. Todos fueron entrenados para afrontar largos periodos de aislamiento, y la moral al inicio era alta. El ambiente era de confianza y orgullo.
pues se sabía que el éxito significaría no solo un logro científico, sino también un golpe de autoridad británica frente a otras potencias navales. En Londres, la partida fue recibida con gran expectación, y la prensa cubrió el evento como un hito comparable a las grandes gestas de exploradores pasados. La expedición partió de Greenhithe, Inglaterra, el 19 de mayo de 1845. Tras cruzar el Atlántico, el último contacto oficial se produjo en julio, cuando balleneros europeos los vieron en la bahía de Baffin, antes de que los barcos se adentraran en el laberinto helado del Ártico canadiense. A partir de ahí, el rastro se desvaneció por completo. Ninguna carta, ningún mensaje ni rastro alguno volvió a salir de la expedición. Lo que al principio parecía un retraso, por las duras condiciones pronto se convirtió en motivo de alarma, y fue entonces cuando empezó a escribirse una de las páginas más trágicas y misteriosas de la historia de la navegación. Cuando pasaron los 2 primeros inviernos sin noticias de Franklin, la preocupación en Inglaterra se transformó en angustia. La Royal Navy estaba acostumbrada a que las expediciones árticas tardaran más de lo previsto, pero el silencio absoluto levantó sospechas de una tragedia mayor. La primera en movilizar recursos fue Lady Jane Franklin, esposa del capitán, que durante casi 2 décadas se convertiría en el alma de la búsqueda. Usó su influencia política, recaudó fondos privados e impulsó que tanto el gobierno como filántropos financiaran misiones de rescate. Gracias a su insistencia, entre 1848 y 1859 se organizaron más de 30 expediciones en busca de los barcos desaparecidos, algo sin precedentes en la historia naval. Las primeras misiones apenas lograron pistas, pero pusieron de manifiesto la magnitud del desastre. En 1850, exploradores hallaron en Beechey Island 3 tumbas con cuerpos de marineros de Franklin perfectamente conservados por el permafrost. Sus epitafios mostraban que habían muerto ya en el primer invierno, lo que confirmaba que la expedición había empezado a sufrir dificultades desde muy temprano. Aquellos cuerpos se convirtieron en símbolos de la tragedia. Jóvenes oficiales que habían partido con entusiasmo hacia lo desconocido y que apenas sobrevivieron unos meses. A medida que avanzaban las búsquedas, los investigadores europeos empezaron a recabar información de los inuit locales. Estos relatos fueron fundamentales. Los inuit contaron que habían visto a grupos de hombres blancos arrastrando pesados botes sobre el hielo, agotados y hambrientos, sin rumbo fijo. También describieron campamentos improvisados con restos de comida y utensilios, señales claras de que los marineros habían abandonado los barcos atrapados y buscaban salvarse a pie. Varios testigos afirmaron que muchos caían muertos en el camino, víctimas del frío y el hambre, lo que coincidía con los restos humanos que poco a poco fueron apareciendo. En 1859, una expedición dirigida por Francis Leopold McClintock halló finalmente la prueba definitiva, un mensaje escrito en una lata de cobre enterrada bajo un montón de piedras en la isla del Rey Guillermo. En él se detallaba que el Erebus y el Terror habían quedado atrapados en el hielo desde 1846 y que, en abril de 1848, tras 3 inviernos sin liberarse, la tripulación había decidido abandonar los barcos. El mensaje confirmaba la muerte de Franklin en 1847 y nombraba a Francis Crozier y James Fitzjames como responsables de los hombres sobrevivientes. Era la primera evidencia oficial de que el desastre había sido total. Los testimonios inuit, sumados a las pruebas encontradas, pintaban un panorama devastador. Hombres debilitados por la desnutrición, caminando cientos de kilómetros por un terreno helado, perseguidos por la certeza de que la ayuda nunca llegaría. En esos relatos se hablaba incluso de huesos humanos cortados y cocidos en los improvisados campamentos, lo que apuntaba al canibalismo como último recurso. Para la sociedad victoriana, aquello fue un golpe demoledor. Los héroes imperiales no habían muerto con gloria en combate, sino devorados por la desesperación y la naturaleza implacable del Ártico. Con el paso de las décadas, la investigación sobre el destino de los hombres de Franklin no se detuvo. A finales del siglo XX, estudios forenses de los cuerpos encontrados en Beechey Island
y de huesos recuperados en la isla del rey Guillermo revelaron detalles inquietantes. Los análisis mostraron altos niveles de plomo en los restos humanos, probablemente derivados de las soldaduras defectuosas de las latas de conserva. Estas filtraciones habrían contaminado los alimentos, causando envenenamiento progresivo. El plomo afecta al sistema nervioso, provoca debilidad muscular, confusión mental y deterioro físico, lo que explicaría las decisiones erráticas y la incapacidad de la tripulación para sobrevivir a la travesía. A esto se sumaba la tuberculosis, las infecciones y la inanición. Muchos huesos hallados mostraban signos de escorbuto, una enfermedad causada por la falta de vitamina C, común en largas expediciones sin alimentos frescos. El panorama era terrible. Los marineros estaban debilitados por múltiples factores a la vez. El hielo, que los había atrapado durante 3 inviernos consecutivos, terminó por sellar su destino. El gran error no fue solo quedar bloqueados, algo habitual en las exploraciones del Ártico, sino la imposibilidad de recibir ayuda externa a tiempo. Los testimonios inuit recogidos por McClintock y posteriores expediciones añadieron un matiz más perturbador. Hablaban de canibalismo. Algunos describieron restos de cuerpos cortados con cuchillos metálicos, huesos abiertos para extraer médula y calaveras partidas. Estos relatos fueron negados durante mucho tiempo por los británicos, que no querían aceptar que sus marineros hubieran llegado a ese extremo. Sin embargo, investigaciones modernas con marcas forenses en los huesos confirmaron que, efectivamente, en los últimos momentos de desesperación, los hombres de Franklin recurrieron a alimentarse de sus compañeros. Fue a raíz de estos hallazgos cuando la expedición comenzó a rodearse de un halo legendario. Para muchos europeos, resultaba incomprensible que una misión tan bien equipada hubiera terminado en desastre absoluto. En consecuencia, empezaron a surgir historias de maldiciones inuit, según las cuales los barcos habrían profanado territorios sagrados, y por ello quedaron atrapados en el hielo como castigo. Otros relatos hablaban de fantasmas helados, marineros condenados a vagar en la tundra, vistos por cazadores inuit como figuras pálidas que arrastraban pesados botes entre la nieve. La línea entre lo real y lo imaginado se fue desdibujando, y la expedición Franklin dejó de ser solo un fracaso logístico para convertirse en uno de los grandes mitos del Ártico. En el siglo XX y principios del XXI, la expedición Franklin ya era considerada una mezcla de tragedia documentada y mito popular. Escritores, cineastas y antropólogos retomaron sus relatos, pero fue la arqueología la que dio un giro definitivo. En 2014, tras años de búsquedas sistemáticas con ayuda de tecnología de sonar y testimonios inuit preservados oralmente, un equipo canadiense halló el pecio del HMS Erebus en aguas poco profundas, cerca de la isla del rey Guillermo. 2 años después, en 2016, fue descubierto también el HMS Terror, casi intacto, en la bahía de Terror Bay. Lo más asombroso era el estado de conservación. Los cascos estaban en pie, con ventanales sellados y camarotes aún cerrados, como si el tiempo se hubiera detenido bajo el hielo. Estos descubrimientos confirmaron las descripciones inuit que durante generaciones habían sido desestimadas por los europeos. Los testimonios indígenas no solo resultaron certeros, sino que permitieron localizar los barcos después de 170 años. En la actualidad, arqueólogos siguen explorando los pecios, recuperando objetos cotidianos como botas, platos, instrumentos musicales y herramientas de navegación. Estos hallazgos aportan una dimensión humana al desastre, mostrando cómo los marineros intentaban mantener una vida normal en medio de una situación desesperada. Sin embargo, al mismo tiempo, el buen estado de los barcos alimentó nuevas teorías. ¿Por qué los abandonaron tan pronto si parecían aún habitables? ¿Qué fue exactamente lo que precipitó la huida masiva a pie? El hallazgo no borró el componente legendario de la expedición, sino que lo reforzó. En Canadá y en el Reino Unido, la tragedia de Franklin se recuerda no solo como un episodio histórico, sino como un relato cargado de simbolismo. El orgullo imperial vencido por la naturaleza, la fragilidad humana frente al hielo y la sombra de decisiones extremas como el canibalismo.
Al mismo tiempo, las leyendas inuit sobre espíritus helados y marineros espectrales siguen vivas en la tradición oral del Ártico, mezclándose con la historia real y creando un mito compartido entre ciencia y creencia. Así, el desastre de 1845 no quedó enterrado en el hielo. Permanece como uno de los enigmas marítimos más oscuros y fascinantes de todos los tiempos. La nao portuguesa Flor de la Mar. La Flor de la Mar fue botada en Lisboa hacia el año 1502, en plena época de expansión marítima de Portugal. Era una nao gigantesca para los estándares de su tiempo, con más de 400 toneladas de capacidad y un diseño ambicioso pensado para las largas y peligrosas rutas del Océano Índico. Su tamaño, que debía ser una ventaja para el transporte de especias y riquezas, pronto se convirtió en un arma de doble filo. La embarcación resultaba demasiado pesada y difícil de maniobrar, lo que generó desde el inicio una reputación de barco problemático. Aún así, fue enviada en varias expediciones al Oriente, reflejando la prisa y la ambición de la corona portuguesa por consolidar su dominio en las rutas comerciales. Durante la primera década del siglo XVI, la Flor de la Mar formó parte de viajes a la India y a las islas del sudeste asiático, en los que transportó especias, maderas preciosas y porcelanas. Sin embargo, sufrió varios desperfectos en cada travesía: filtraciones de agua, daños en el casco y roturas en la arboladura. Estos incidentes la hacían regresar a puerto constantemente para reparaciones, lo que aumentaba la percepción de que el navío no era del todo fiable. A pesar de ello, seguía siendo uno de los barcos de mayor capacidad de la flota, razón por la cual se le asignaron misiones cada vez más delicadas. En 1511, la corona portuguesa lanzó una expedición decisiva bajo el mando de Afonso de Albuquerque, uno de los más destacados estrategas navales del imperio. Su objetivo era conquistar Malaca, en la península malaya, un enclave fundamental para controlar el comercio de especias que llegaba desde las islas de Indonesia hacia China y Oriente Medio. La Flor de la Mar, pese a sus antecedentes poco favorables, fue seleccionada como buque insignia por su enorme capacidad de carga, destinada a transportar lo que se esperaba fuera un botín histórico. Tras semanas de intensos combates, la ciudad de Malaca cayó en manos portuguesas. Con la victoria asegurada, comenzó el embarque de los tesoros destinados al rey Manuel I. Cofres llenos de oro, joyas de los sultanes, objetos rituales de enorme valor simbólico y tributos de reinos vecinos que se sometieron a Portugal. La Flor de la Mar se convirtió entonces en un arca flotante, cargada hasta el límite de riquezas que debían consolidar la gloria del imperio portugués en Asia. Pero esa abundancia también sellaría su destino, pues el peso excesivo y las malas condiciones del navío lo volvieron aún más vulnerable para el viaje de regreso. La magnitud del cargamento que se acumuló en la Flor de la Mar era tan extraordinaria que, según las crónicas portuguesas, nunca antes un navío había transportado tantas riquezas desde Asia hacia Europa. Se decía que los cofres estaban repletos de oro, piedras preciosas, porcelanas finas, tapices y tributos entregados por príncipes y reinos que buscaban congraciarse con los nuevos dominadores de Malaca. Para el rey Manuel I, aquel botín no era solo una fortuna material, sino una confirmación de la grandeza de su imperio ultramarino. Sin embargo, lo que debía ser símbolo de poder se convirtió en una trampa para la propia nao. Sobrecargada hasta el límite, con maderas debilitadas por años de reparaciones, la embarcación quedó expuesta a cualquier imprevisto del mar. Aún así, Albuquerque ordenó la partida. Era noviembre de 1511, y la estación del monzón hacía del estrecho de Malaca un lugar especialmente peligroso. Los vientos cambiantes, las corrientes violentas y las lluvias torrenciales convertían aquel paso en una de las rutas más traicioneras del mundo. Navegar en esas condiciones era un riesgo que la experiencia naval portuguesa conocía bien, pero la urgencia por llevar el tesoro a Lisboa pesó más que la prudencia. La decisión de zarpar en plena temporada adversa sería fatal. Poco después de abandonar Malaca,
La Flor de la Mar fue sorprendida por un temporal en medio del estrecho. Las olas azotaban con violencia la nave, y el peso excesivo del botín hacía que el barco apenas pudiera reaccionar a los embates del mar. Las crónicas cuentan que, incapaz de maniobrar adecuadamente, la nao encalló contra un banco de arena y quedó a merced del oleaje. La estructura se partió por la mitad, y en cuestión de horas, gran parte del cargamento fue tragado por las aguas. El desastre fue caótico. Marineros se lanzaban desesperados por la borda buscando salvarse, mientras Albuquerque, uno de los pocos en mantener la calma, organizó un escape improvisado. Se construyó una balsa con restos de madera y parte de la tripulación logró alcanzar tierra firme, aunque muchos perecieron en la tormenta. El propio Albuquerque sobrevivió, pero la pérdida del barco y del tesoro fue un golpe devastador, no solo para él, sino para toda la corona portuguesa. La Flor de la Mar, símbolo del poder imperial, había desaparecido en uno de los mares más hostiles del planeta, dejando tras de sí un misterio que perdura hasta hoy. La noticia del naufragio se extendió rápidamente por todo el imperio portugués y llegó a Lisboa como un jarro de agua fría. No se trataba solo de la pérdida de una fortuna incalculable en oro, joyas y tributos, sino también de un símbolo político. El rey Manuel I, que esperaba exhibir en su corte aquellas riquezas como prueba del dominio portugués en Asia, recibió en cambio la confirmación de que el tesoro se había hundido sin remedio en las aguas del estrecho de Malaca. Para una monarquía que había hecho de la expansión marítima la base de su prestigio, aquello fue más que una catástrofe económica. Fue un golpe moral que empañó la conquista de Malaca. Desde el primer momento se organizaron intentos de recuperar lo perdido. Equipos de buceadores locales, conocedores de las aguas, fueron enviados para rastrear los restos del navío, pero la tarea se reveló imposible. Las corrientes violentas del estrecho y el fondo fangoso hacían que cualquier objeto se hundiera rápidamente en la arena. Además, los medios técnicos del siglo XVI no permitían descender con seguridad a esas profundidades ni remover grandes cargas bajo condiciones tan inestables. Cada expedición regresaba con las manos vacías, alimentando la frustración de los portugueses y la idea de que el tesoro estaba condenado a permanecer oculto. La pérdida del botín también tuvo consecuencias en la percepción internacional de la empresa portuguesa. Aunque la conquista de Malaca fue celebrada en Europa como una hazaña militar, el hecho de que el tesoro no llegara a Lisboa redujo su impacto político. Lo que pudo haber sido recordado como un triunfo absoluto se convirtió en una historia incompleta, donde la gloria militar se veía ensombrecida por un infortunio marítimo. En las cartas de cronistas y funcionarios de la época, la Flor de la Mar aparecía descrita como un ejemplo de cómo la ambición podía ser castigada por el propio mar. Con el paso de los años, la frustración se transformó en obsesión. La Flor de la Mar fue mencionada repetidamente en documentos y rumores sobre expediciones de rescate. Se decía que aún podían verse fragmentos de su madera encallada en la costa de Sumatra, aunque nadie logró recuperar nada de valor. El mar parecía haber engullido no solo el barco, sino también cualquier esperanza de rescatar su cargamento. Esa imposibilidad fue lo que empezó a dar forma a la leyenda. El tesoro, más que perdido, parecía protegido por fuerzas que escapaban a la lógica humana. Con el paso de los siglos, la Flor de la Mar dejó de ser solo un naufragio para convertirse en un símbolo cargado de misterio. En las crónicas y en la tradición oral de Malaca y Sumatra, comenzó a circular la idea de que aquel tesoro colosal estaba protegido por una especie de maldición. No era raro que los marineros que intentaban localizar los restos acabaran en desgracias propias. Tormentas inesperadas, accidentes fatales y desapariciones en el mar reforzaban la creencia de que el botín no podía ser recuperado por mano humana. Así nació el mito del tesoro imposible, condenado a permanecer bajo las aguas del estrecho para siempre. Durante los siglos XVII y XVIII, la leyenda atrajo a aventureros europeos y locales que soñaban con hallar el oro sumergido. Cada nueva expedición fracasada añadía un nuevo capítulo a la historia, como si el propio mar se empeñara en ocultar lo que había engullido. Para algunos, el destino del barco representaba una lección moral,
La soberbia de cargar con riquezas excesivas había sido castigada con la pérdida absoluta. Para otros, en cambio, el naufragio era un recordatorio de que la codicia siempre se topa con fuerzas mayores, sean naturales o sobrenaturales. Hoy, en la ciudad de Malaca, el mito sigue vivo gracias a una réplica del barco convertida en museo. Allí se narra tanto la historia real como la leyenda, mostrando a visitantes de todo el mundo cómo la Flor de la Mar fue a la vez un logro y una tragedia de la expansión portuguesa. Para los lugareños, sigue siendo un recordatorio de la época en que los mares del sudeste asiático estaban dominados por flotas extranjeras, y para los cazadores de tesoros, continúa siendo un sueño recurrente. Así, 5 siglos después, el naufragio de la Flor de la Mar sigue ocupando un lugar en el imaginario colectivo, como uno de los grandes misterios navales jamás resueltos. El galeón español San José. El San José fue construido en 1698 en los astilleros de Guipúzcoa, una región que en aquella época aportaba algunos de los mejores carpinteros de ribera del Imperio español. Era un barco concebido para integrar la flota de Indias, el sistema naval que durante más de 2 siglos sostuvo la economía de la monarquía hispánica. Con más de 60 cañones y una estructura robusta de 3 cubiertas, el galeón era tanto un coloso mercante como una fortaleza flotante. Su misión principal era transportar de manera segura el oro, la plata y las piedras preciosas que llegaban desde los virreinatos americanos, mientras defendía la ruta de los constantes ataques de corsarios y escuadras rivales. Su tamaño y capacidad lo convirtieron en uno de los buques más importantes de su tiempo. Se trataba de un navío de más de 1000 toneladas de desplazamiento, diseñado no solo para cargar mercancías, sino también para resistir batallas en alta mar. La combinación de riqueza a bordo y poder de fuego lo hacía una presa codiciada para cualquier enemigo, y una joya dentro de la estrategia naval española. Por ello, el San José fue designado como buque insignia de la Flota del Mar del Sur, encargado de dirigir convoyes y mantener el prestigio de la Armada Real en los mares de América. En 1708, España se encontraba inmersa en la Guerra de Sucesión Española, un conflicto europeo que trascendía a sus colonias. En aquel contexto, el San José fue cargado con uno de los mayores tesoros jamás reunidos en el continente. Aproximadamente 200 toneladas de oro, plata y esmeraldas procedentes del Virreinato de Nueva Granada y del Perú. Se trataba de tributos, metales extraídos de minas como las de Potosí y Muzo, y joyas entregadas por comerciantes que buscaban asegurarse el transporte en el navío más protegido de la flota. El valor del cargamento era tan alto que, de llegar a España, habría servido para financiar gran parte de la guerra en Europa. El 8 de junio de ese mismo año, el San José zarpó desde Cartagena de Indias acompañado de otros barcos mercantes y navíos de guerra. Su destino era Cádiz, pero antes debía enfrentar el tramo más peligroso: cruzar las aguas infestadas de enemigos en el Caribe. La corona era consciente de que Inglaterra buscaba interceptar ese cargamento, lo que aumentaba la tensión entre la tripulación y los oficiales. El viaje comenzó con la esperanza de completar la travesía, pero el enorme tesoro que llevaba en sus bodegas lo había convertido en un blanco demasiado visible en el tablero internacional. El 8 de junio de 1708, cuando la flota española se preparaba para salir de Cartagena de Indias, la amenaza inglesa se materializó. Una escuadra británica comandada por el comodoro Charles Wager esperaba en las cercanías, con órdenes precisas de interceptar al San José y apoderarse de su tesoro. Lo que estaba en juego no era solo un botín de valor incalculable, sino también un golpe estratégico en plena Guerra de Sucesión Española. Si el oro llegaba a Felipe V, la monarquía tendría recursos para sostener su causa en Europa, mientras que si caía en manos británicas, reforzaría a sus enemigos. La confrontación tuvo lugar frente a la isla de Barú, en una batalla naval que quedó registrada como una de las más dramáticas del Caribe colonial. El San José, con su imponente artillería, se enfrentó directamente al navío inglés Expedition, iniciando un intercambio de fuego que se prolongó durante horas.
Las crónicas señalan que el galeón español combatió con valentía, resistiendo embestidas y devolviendo cañonazos con una intensidad que hacía temblar el mar. Sin embargo, la diferencia de maniobrabilidad y la presión constante del enemigo pusieron rápidamente al San José en una situación crítica. En medio del enfrentamiento ocurrió la tragedia. El polvorín del San José explotó de manera repentina. La detonación fue tan poderosa que el barco se partió en dos y comenzó a hundirse de forma casi inmediata. En cuestión de minutos, las más de 600 personas que iban a bordo quedaron atrapadas en la catástrofe, sin tiempo para organizar una retirada ordenada. Los supervivientes fueron escasos, y la mayoría pereció ahogada o devorada por el fuego y los escombros. La escena fue tan brutal que incluso los propios ingleses, acostumbrados a los desastres navales, quedaron impactados por la magnitud del hundimiento. La explosión no solo significó la pérdida de cientos de vidas, sino también la desaparición de uno de los cargamentos más valiosos de la historia naval. El tesoro se hundió junto al galeón, quedando fuera del alcance de ambos bandos. Para Inglaterra, fue una victoria amarga. Habían derrotado al buque insignia español, pero no pudieron apropiarse del botín. Para España, fue un desastre absoluto, pues la fortuna destinada a sostener la causa de Felipe V en Europa quedó sepultada en las profundidades del mar Caribe. El hundimiento del San José pasó a ser recordado como una de las tragedias más significativas de la guerra y el inicio de un mito que aún persiste. Tras el hundimiento, el San José quedó envuelto en un silencio de siglos, pero su recuerdo nunca se borró. La magnitud del tesoro perdido lo convirtió rápidamente en un mito. Desde el siglo XVIII, se hablaba del navío como un cofre sumergido con riquezas imposibles de calcular, lo que le valió con el tiempo el apodo de el Santo Grial de los naufragios. La cifra de su cargamento, 200 toneladas de oro, plata y esmeraldas, se repetía una y otra vez en relatos oficiales y rumores populares, convirtiéndolo en el naufragio más codiciado del Caribe. Durante el siglo XIX, aventureros y cazatesoros comenzaron a obsesionarse con localizarlo. Mapas falsos, testimonios inventados y leyendas de pescadores alimentaron las expediciones, pero ninguna logró éxito. La costa de Cartagena y las aguas del archipiélago del Rosario se convirtieron en escenario de búsquedas fallidas. En parte por la dificultad técnica, el pecio descansaba a gran profundidad, más allá de lo que la tecnología de la época permitía explorar. Cada fracaso no hizo sino reforzar la idea de que el San José era inalcanzable, un tesoro que el mar había decidido guardar para siempre. Con el avance de la arqueología subacuática en el siglo XX, las búsquedas se intensificaron. Empresas privadas invirtieron millones en rastreos con sonares y submarinos, pero los resultados seguían siendo esquivos. En paralelo, aumentaban las disputas legales. España defendía su derecho histórico sobre el pecio por haber sido un buque de guerra de su armada, mientras que cazatesoros argumentaban que el hallazgo debía recompensar a quienes lo localizaran. Colombia, por su parte, reivindicaba la soberanía sobre sus aguas territoriales, situando el debate en un terreno político y diplomático tan complejo como el propio mar donde yacía el galeón. El gran giro llegó en 2015, cuando el gobierno colombiano anunció que una misión de búsqueda en conjunto con la Armada Nacional había localizado el San José. Con ayuda de vehículos submarinos no tripulados, se obtuvieron imágenes que mostraban cañones de bronce con grabados característicos, confirmando la identidad del pecio. El hallazgo fue presentado como un triunfo nacional, pero al mismo tiempo reavivó todas las tensiones internacionales. España, las empresas cazatesoros y Colombia se disputaban el derecho sobre el navío, mientras la comunidad científica pedía que fuera tratado como patrimonio cultural y no como un simple botín a repartir. En 2022, el gobierno colombiano dio un paso decisivo al declarar el San José como patrimonio cultural sumergido de la nación. Esta decisión fue crucial porque marcaba una diferencia entre considerarlo un simple tesoro explotable o un legado histórico que debía preservarse. Las autoridades dejaron claro que el pecio no sería tratado como un botín comercial, sino como un sitio arqueológico destinado a la investigación y a la memoria histórica.
Se subrayó que el valor del San José no se limita a las toneladas de oro y esmeraldas que transportaba, sino también a los objetos cotidianos, restos humanos y evidencias materiales que pueden ofrecer una visión única de la vida en la flota de Indias del siglo XVIII. Aún así, el misterio persiste. El gobierno de Colombia mantiene bajo estricto secreto la localización exacta del galeón, alegando razones de seguridad para evitar saqueos o intentos ilegales de extracción. Esta reserva de información ha alimentado aún más el mito. Para muchos, la imposibilidad de saber dónde se encuentra exactamente hace que el San José siga siendo una especie de fantasma del mar Caribe, oculto a plena vista pero protegido por el silencio oficial. La falta de imágenes públicas detalladas del cargamento y la lenta progresión de los estudios arqueológicos solo aumentan las especulaciones. La leyenda moderna sostiene que el San José guarda no solo oro y joyas, sino también secretos de la corona española, como documentos diplomáticos y objetos personales de nobles y altos funcionarios. Este componente narrativo se suma a las historias de pescadores y marinos que aseguran que, en noches de tormenta, se escuchan ecos de cañonazos frente a las costas de Cartagena, como si la batalla de 1708 se repitiera eternamente en la memoria del mar. Así, más de 3 siglos después, el San José sigue siendo recordado no solo como un pecio arqueológico, sino como un símbolo de la ambición, la tragedia y el misterio que envuelven la historia naval del Imperio Español. La serpiente marina de Gloucester. En el verano de 1817, la tranquila rutina del puerto de Gloucester, en Massachusetts, se vio sacudida por rumores que pronto se convirtieron en uno de los relatos más comentados de la costa este de Estados Unidos. Todo comenzó cuando varios pescadores, hombres acostumbrados a pasar su vida entera en el mar y con suficiente experiencia como para distinguir entre ballenas, tiburones o marsopas, afirmaron haber visto una criatura completamente desconocida nadando cerca de la bahía. No se trataba de un avistamiento aislado ni de un comentario exagerado tras una jornada de trabajo. En pocos días, el número de testigos aumentó, y todos coincidían en lo mismo. Aquello que habían visto no se parecía a ningún animal marino conocido. Las descripciones comenzaron a tomar forma. Según relataban, el ser alcanzaba entre 20 y 30 metros de largo, y se desplazaba de un modo extraño, ondulante, que recordaba al movimiento de una serpiente deslizándose por la superficie del agua. No se veía un cuerpo completo emergiendo de golpe, sino una serie de jorobas que aparecían y desaparecían en línea, como si una cuerda viva se elevara y descendiera sobre las olas. Para quienes lo observaban desde la costa o desde pequeñas embarcaciones, la criatura parecía recorrer grandes distancias en poco tiempo, sin mostrar señales de cansancio. Los rumores no tardaron en crecer más allá de Gloucester. Lo que inicialmente pudo haber sido una conversación de taberna entre marineros, se transformó en un asunto de interés regional. Vecinos de pueblos cercanos empezaron a acudir al puerto con la esperanza de presenciar con sus propios ojos aquello de lo que todos hablaban. Cada nuevo relato añadía matices. Unos aseguraban que el animal tenía la cabeza semejante a la de un caballo. Otros la comparaban con la de una tortuga gigante, y no faltaron quienes juraban haber visto una boca amplia, como si fuera capaz de engullir un bote entero. La falta de uniformidad en los detalles no restaba credibilidad. Al contrario, parecía reforzar la impresión de que cada encuentro era fugaz, difícil de explicar y demasiado sorprendente como para no quedar grabado en la memoria. La situación pronto llamó la atención de autoridades y científicos. El volumen de testimonios y la insistencia de que aquello no podía reducirse a la simple imaginación colectiva motivó a la Linnean Society de Nueva Inglaterra, una institución dedicada al estudio de la naturaleza, a intervenir. Sus representantes llegaron a Gloucester con el objetivo de recoger declaraciones oficiales y verificar si el caso merecía una investigación más profunda para los habitantes locales. Aquello fue una confirmación de que lo que estaban viviendo no era un rumor pasajero, sino un fenómeno digno de ser registrado en los anales de la ciencia.
Desde ese momento, la serpiente marina de Gloucester pasó de ser un chisme de puerto a convertirse en un asunto serio, con testigos dispuestos a jurar bajo palabra lo que habían visto. La llegada de la Linnean Society de Nueva Inglaterra supuso un cambio de escala en la forma de tratar el caso. Sus representantes, hombres acostumbrados a evaluar testimonios y a cotejar informes naturalistas, dedicaron semanas a recopilar información en Gloucester y alrededores. Se entrevistaron con pescadores, comerciantes, mujeres que habían visto la criatura desde la costa e incluso niños que, jugando cerca del puerto, juraban haber presenciado el paso de un serpiente de mar entre las olas. En total, lograron reunir más de 80 declaraciones juradas, una cifra insólita en los anales de la época para un supuesto fenómeno marino. No se trataba de un único relato vago transmitido de boca en boca, sino de un conjunto sólido de testigos que coincidían en lo esencial. Habían visto algo enorme, desconocido y serpenteante en el mar. El volumen de testimonios dio al caso una relevancia que fue mucho más allá del ámbito local. La sociedad científica, en su afán por documentar, incluso pidió a algunos de los testigos que realizaran dibujos detallados de la criatura. Estas ilustraciones, lejos de ser fantasiosas, mostraban cuerpos alargados con varias jorobas sobresaliendo del agua y cabezas que algunos comparaban con la de un caballo o una tortuga. La publicación de estos dibujos en revistas y en informes oficiales de la época hizo que la historia se propagara como la pólvora, ganando espacio en periódicos y debates académicos. El hecho de que no se tratara de rumores aislados, sino de documentos respaldados por una sociedad científica, fue lo que diferenció a Gloucester de otros supuestos avistamientos marinos. Lo curioso es que, a pesar de las diferencias en los detalles menores, algunos decían que la criatura tenía piel oscura, otros que parecía moteada, unos hablaban de ojos visibles, otros no. Había un consenso absoluto en el movimiento. Todos coincidían en que se desplazaba con un vaivén ondulante, mostrando una secuencia de jorobas que aparecían y desaparecían con sorprendente regularidad. Ese patrón llamó la atención de los investigadores, ya que sugería un animal articulado de forma distinta a los peces conocidos, más parecido a las descripciones de las legendarias serpientes marinas narradas por marineros desde la antigüedad. La criatura parecía, según algunos, capaz de avanzar a gran velocidad, mientras que otros afirmaban haberla visto moverse lentamente, como si acechara. Para la gente de Gloucester, aquello no fue simplemente un asunto científico, sino una experiencia comunitaria que marcó a toda la ciudad. Durante semanas, la bahía se llenó de curiosos que esperaban divisar al monstruo, y cada nuevo testimonio reforzaba la creencia popular de que lo imposible se había hecho real. En las tabernas se hablaba del tema sin descanso, las familias relataban con emoción las apariciones, y los pescadores más experimentados comenzaban a preguntarse si el mar escondía criaturas de las que apenas habían oído rumores. El fenómeno dejó de ser un simple misterio para convertirse en parte de la identidad de Gloucester, una especie de sello que la vinculaba a la tradición de leyendas marinas que hasta entonces parecían patrimonio exclusivo de marineros de ultramar. Para los habitantes de la ciudad no había lugar a dudas. Lo que habían visto era un monstruo marino auténtico. Muchos pescadores, acostumbrados a distinguir entre ballenas, tiburones o grandes marsopas, insistían en que aquello era distinto, algo que escapaba a todo conocimiento previo. Esa convicción convirtió el episodio en una especie de confirmación viviente de las viejas historias de marineros, relatos transmitidos de generación en generación que hablaban de serpientes marinas habitando las profundidades del océano. Gloucester, de pronto, se veía ligada a esa tradición que parecía propia de los puertos del norte de Europa o de los mitos nórdicos. El puerto, pequeño pero activo, se transformó en un escenario donde lo legendario se mezclaba con lo cotidiano. El impacto fue inmediato en la prensa de la época. Los periódicos de Boston y de toda la costa recogieron la noticia con un entusiasmo creciente. Algunos la trataban como un fenómeno natural digno de ser estudiado. Otros la presentaban con un tono sensacionalista,
alimentando la fascinación del público. La historia no se limitó a titulares locales. Alcanzó a ciudades lejanas, generando debates entre científicos, curiosos y religiosos que veían en la criatura una prueba de la grandeza y el misterio de la creación. Cuanto más se difundía la historia, más crecía la idea de que Gloucester había sido testigo de un acontecimiento único, algo que quedaba a medio camino entre la ciencia y el mito. La explicación científica no tardó en aparecer, aunque no convenció a todos. Naturalistas y biólogos sugirieron que lo que los habitantes habían visto podría tratarse de un tiburón peregrino, una especie enorme, inofensiva, que nada con la boca abierta y cuyo cuerpo, al emerger en varias partes, puede dar la impresión de un animal con jorobas. Otros hablaron de ballenas pequeñas, o incluso de grupos de marsopas nadando en fila, creando la ilusión de un único ser largo y serpenteante. Estas teorías parecían plausibles en el papel, pero para quienes habían estado frente a la criatura, resultaban insuficientes. Los testigos insistían en que lo visto tenía una coherencia en el movimiento y un tamaño mucho mayor de lo que esos animales podían mostrar. Esa tensión entre la ciencia y la experiencia popular alimentó aún más el mito. Cada explicación racional generaba nuevos argumentos de quienes defendían la autenticidad del monstruo. Los dibujos realizados por los testigos, que mostraban cabezas alargadas y un cuerpo de decenas de metros, reforzaban la impresión de que no podía tratarse de simples errores de percepción. Así, Gloucester se convirtió en un punto de referencia dentro de la incipiente criptozoología. Un caso que no podía descartarse del todo, porque los testimonios eran demasiado numerosos, pero que tampoco podía probarse con evidencias físicas. El resultado fue un equilibrio extraño que mantuvo viva la leyenda durante generaciones. A pesar de los esfuerzos por racionalizar el fenómeno, el recuerdo de aquel verano quedó grabado en la memoria colectiva de Gloucester. Los testimonios no se limitaron a simples relatos. La intensidad con la que fueron narrados convirtió a la criatura en parte del folclore local. Padres y abuelos comenzaron a contar a los más jóvenes cómo la comunidad entera había sido testigo de algo inexplicable y el puerto adquirió una nueva identidad vinculada a lo misterioso. El hecho de que existieran documentos oficiales, ilustraciones y reportes científicos no hizo sino reforzar la seriedad del caso, diferenciándolo de otras leyendas marineras transmitidas solo de boca en boca. Con el paso de las décadas, el episodio fue recordado como uno de los avistamientos más sólidos y mejor documentados de un supuesto monstruo marino. La criptozoología, disciplina que más tarde se interesaría en criaturas desconocidas, siempre cita a Gloucester como ejemplo de cómo una comunidad entera pudo ser testigo de un acontecimiento extraño sin que existiera una explicación definitiva. Para muchos, el caso se convirtió en un ejemplo perfecto de esa línea difusa entre ciencia y mito. Ni podía confirmarse la existencia de la serpiente marina, ni podía negarse rotundamente lo que tantas personas habían afirmado ver. Hoy en día, la serpiente marina de Gloucester sigue ocupando un lugar privilegiado en la lista de enigmas oceánicos. Los investigadores modernos la interpretan como una combinación de fenómenos naturales mal entendidos, pero los habitantes de la zona mantienen viva la historia como parte de su legado cultural. Gloucester, más allá de su importancia como puerto pesquero, pasó a ser un símbolo de cómo lo desconocido puede irrumpir en la vida cotidiana y convertirse en una leyenda inmortal donde realidad y creencia popular se entrelazan para siempre.